que de cada 10 miembros, 9 se van y solamente uno se queda activo. Y si ves la línea verde, que es de los activos, la línea es constante, o sea, no tiene ni... es lineal, ¿no? No tiene un gran ascenso. En cambio, el resto de las otras líneas sí tienen ascenso. Se cae la iglesia que conoció, nota que hay falsedad y mentira en todo, y eso te abre los ojos para poder seguir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, amigos, muy buenas noches a cualquier hora que vayan a ver este video. El día de hoy tengo como invitado a un amigo acá, se llama Tony. Él tiene una página en Facebook para que lo puedan buscar. Pero sin más preámbulos, antes que comencemos, esto no es un testimonio de lo que hemos estado acostumbrados en el canal, sino más meramente es estadísticas. Vamos a presentar por qué la iglesia mormona ha estado sufriendo de retener a sus miembros dentro de la iglesia. Y con ayuda de Tony vamos a analizar ciertas estadísticas. Primero me gustaría que se presente Tony antes de comenzar a mostrar los gráficos y a conversar un poquito de por qué la iglesia mormona está sufriendo un grave problema de retención. 9 de cada 10 miembros se van de la iglesia, solo uno se queda activo y vamos a presentar eso. Tony, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, Israel. Hace tiempo que quería participar. Mire, las fuentes, todas las voy a poner acá en la descripción del video. Tengo 4 fuentes. Esta página analiza la Asociación de Archivos de Datos Religiosos, analiza también otras fuentes que son prácticamente desde la iglesia. Miren, resumen de la fuente, de lo que vamos a ver hoy día. El almanaque de la iglesia de 1974, de Cerniuk, página de 197, 199, 205 y 207. Ahí están los enlaces. Si se dan cuenta, son fuentes mismas de la iglesia, y la que más me resulta llamativa es informes de la Conferencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días entre 1901 y el 2026, informes anuales. O sea, esta es una página que ha recopilado todos estos informes para poder comenzar a hablar de las estadísticas. Cuando usted abra esta página, ¿no?, y ven los enlaces que tenemos ahí, ustedes van a ver esta partecita que dice membresía total. Lo que a mí me llama la atención, y me gustaría conversarlo con Tony también, es esta parte que dice que desde 1989 existe un 63.7% de niños registrados. O sea, el gran número de registros que entran a la iglesia, la mayoría son niños. ¿Cómo ves ese dato ahí de que la iglesia parece que le ha estado enfocado también en bautizar niños? Dice a partir de los 8 años. Yo siempre hago memoria de cuando era activo, ¿no? Y las reuniones con los obispados, por ejemplo. Cuando había pocos bautismos, los misioneros o la obra misional, lo primero que hacía era ver cuáles de los niños estaba por cumplir 8 años, ¿no? Estaba cerca para bautizarlo. Es el bautismo rápido, ¿no? Y fácil. Y los misioneros salen contentos porque suman un bautismo más. Suman un frijol más a sus cuentas, la iglesia contenta, ¿no? Y lo otro es que muchas de las personas que dejan la iglesia con hijos están como esa idea del bautismo católico, ¿no? Entonces quieren librarlo. Sí. Mi abuelita decía para que no te jale la pata al muerto. Acá tienen esa costumbre de que a los niños hay que bautizarlos, esa costumbre católica, ¿no? Porque tenían... Recuerda la palabra deschuquizarlos, ¿no? Para que con el bautismo mormón o católico se vuelvan buenos, ¿no? Y te protegida. Claro, o como darle el nombre, después nunca aparecen. Le dan el nombre, le dan el bautismo y después listo, como el bautismo católico, ¿no? Sí, parece. Es entendible que el mayor incremento sea niños, ¿no? Uh-huh. Y hay una presión también, ¿no? De los misioneros por bautizar, ¿no? El análisis que tienen cada semana con sus líderes de zona de cuántas personas ha bautizado, cuántas personas ha enseñado, cuántos libros de Mormón has tenido. Entonces, se ve reflejado esa presión en que los misioneros estén buscando los bautismos más fáciles, como tú dices, que son los niños que representan un 63.7%, más de la mitad de bautizo. De eso depende su éxito, ¿no? Entre comillas. Jesús Mormón ve como exitoso los números.
¿no? No ve como exitosa la vida de las personas del cine y la vida de los niños. Sí, mira, y pasamos al siguiente gráfico. Este gráfico me parece un poco más interesante. Todos los links los voy a dejar acá para que ustedes puedan ver estos gráficos. Y este solo es, saqué unos pequeños extractos porque la información que les voy a pasar en los links es extensa. Tienen para leer 2 días seguidos sobre estadísticas de la iglesia. Mire, esta gráfica representa, voy a enumerar, lo verde, lo naranja, lo morado, lo rojo, lo azul y lo amarillo tienen un porcentaje y personas que han salido de la iglesia. Por ejemplo, aquí lo tengo anotadito. Mire, lo verde significa el 10% de las personas que se quedan dentro de la iglesia. O sea, yo, por ejemplo, mis luces están parpadeando un poquito por si acaso. Yo fui secretario de Estaca y a mí me dieron, los líderes de Estaca tienen una aplicación donde se desbloquean todos los nombres y toda la membresía de todos los barrios. Entonces yo tenía que ir a los barrios, a hablar con los secretarios de Estaca y preguntarles, ¿no? ¿Por qué tanta membresía registrada y por qué poca asistencia? Entonces, habían barrios que tenían 100 asistiendo y 1000 registrados. Y para que confirmen esta información, vayan con su secretario de Estaca, pregúntenle cuántas personas hay registradas. 1000, 900, 800. ¿Cuántas personas asisten? 100, 130, 80. Entonces, concuerdan con las estadísticas que estamos dando, concuerdan con la experiencia que les estoy ofreciendo. Mire, lo verde significa el 10% de las personas que se quedan activas. 10%. Lo naranja y lo rosado son los menos activos, esos que aparecen en las fiestas de Navidad, en las fiestas del Día de la Madre, invitaciones, las conferencias destaca, que los invitan, los van a buscar. Eso representa un 33% de la membresía. La parte roja, que lo ponen en roja, que es una de las más importantes de lo que queremos tratar hoy, representa el 42%. Son personas que se han cambiado de barrio, pero nunca regresaron a la iglesia, o sea, no quieren saber de la iglesia. Son personas que se han cambiado de religión, son personas que ya no tienen religión, son personas que se han ido, pero no han sacado sus registros. Eso significa el 42% de los registros de cada barrio. Y más adelante vamos a presentar otro gráfico de las personas que se están yendo, o sea, se están yendo oficialmente sacando sus registros. Entonces, no vayamos a mezclar las estadísticas porque esto es muy importante. Las personas, esa franja azul que ustedes ven ahí, esa franja representa solamente el 5% de las personas fallecidas. Las personas fallecidas son que aún permanecen. Recuerden que estas personas no se las saca hasta cuando pasan casi 100 o 110 años, ¿sí o no, Tony? ¿No? Siguen ahí metidas en el conteo de la iglesia. Totalmente, ¿no? Eso no lo van a sacar. Como no sacan a los inactivos o no sacan a un montón de gente de los registros, ¿no? Porque si no la membresía caería, ¿no? Una vez saqué la cuenta, porque con los mismos números de la iglesia, ¿no? Ellos dicen que son 18, 19 millones, 20 millones, y hay 3.500 capillas más o menos. No recuerdo los números exactos, pero bueno, si haces la división entre esos dos datos, te va a dar como, no sé, 1.500 mismos por capilla. Sí, eso nunca vas a ver. Así que es mentira. Entonces se puede decir, si la iglesia, esto es una teoría mía, si la iglesia dice que tiene 18 millones, por ejemplo, a esos 18 millones solo saquemos el 10% que está ahí. Ese es realmente lo que está asistiendo, el número activo, el número que deberían presentar la iglesia. Pero la iglesia presenta todo esto, pues la iglesia presenta todo esto porque le conviene. Es una teoría mía, por si acaso. Totalmente, a nivel corporativo, los éxitos se ven en los números, ¿no? Los números de miembros. Por eso dividen estacas, dividen barrios, 3 estacas de 4 barrios, en 2 edificios compartidos que se turnan, y eso lo consideran estaca, ¿no? Por eso hacen unos falsos crecimientos para que aprueben su régimen, ¿no? Su periodo de cada líder. Con eso consideran éxito. Mira,
realidad lo que tú dices. Y mira, la franja, volviendo de vuelta, ¿no? Estas son nuestras percepciones que estamos ofreciendo sobre la iglesia, ¿no? Que a la iglesia obviamente le conviene mucho ese número. Esta parte amarilla es la parte que representa un 13%. Son las personas que han decidido quitar totalmente su registro de la iglesia. Totalmente quitan sus registros de la iglesia. Entonces, podemos definir que de cada 10 miembros, 9 se van y solamente uno se queda activo. Por ejemplo, los testigos de Jehová son más honestos. Cuando dejan de ir 2, 3 domingos, ellos no vas un mes, listo, no te cuentan más como miembro. Los mormones no, hasta después de muerto te cuentan como miembro. Y si ves la línea verde, que es de los activos, la línea es constante, o sea, no tiene es lineal, ¿no? No tiene un gran ascenso. En cambio, el resto de las otras líneas sí tienen ascenso. Sí, tienes toda la razón. Y la iglesia se puede decir que publica mucho, hemos bautizado mucho. Tenemos muchos misioneros, muchas personas en África se están bautizando, pero sigue lineal, o sea, están ofreciendo cantidad, pero no están ofreciendo calidad prácticamente, o sea, están metiendo mucha gente, y como vimos en las otras gráficas, casi un 63% son criaturas, entonces se mantiene ese 10%. Quiero presentar esta otra gráfica que está acá. Quiero comparar la iglesia mormona con otras iglesias. Este dato también lo voy a dejar acá en la descripción del video. Y es, por ejemplo, dense en cuenta los musulmanes, los hindú, los judíos, los protestantes, ortodoxos, católicos, y la iglesia que dice Latter-day Mormon, esos son los mormones. Dense en cuenta en qué puesto están de retención. O sea, retención hablo de cómo mantienen a las personas desde muy pequeños hasta su adultez. La iglesia mormona tiene un problema de retención frente a otras iglesias. Por ejemplo, los católicos tienen mejor retención, los protestantes tienen mejor retención, incluso los judíos tienen mejor retención que la iglesia mormona. ¿Cómo tú ves ese dato de la iglesia mormona frente a otras religiones? O sea, cuando yo te cuento una historia, cuando yo era miembro, un chico de 18 años, 17 tal vez, no había terminado el secundario, se había bautizado en mi pequeña capilla, ¿no? Y estábamos contentos, ¿no? Hablando de un Tony adoctrinado en esa época. Y después de un tiempo subió a su testimonio, y en el testimonio agarró y dijo, porque ustedes son unos mentirosos, ustedes no cuentan todo lo que tienen que contar, y su testimonio fue completamente negativo y destructor contra la iglesia. Y yo me enojé como buen adoctrinado, porque ¿cómo va a decir esas cosas? Decía yo. Claro, después, mucho tiempo después, pensé, claro, este pibe, cuando conoció la iglesia, lo conoció por medio de los élderes, que te van a contar una parte, ¿no? Pero cuando vos te metes en el tema y estás en el tema ahí nadando, empezás a mamar sobre el tema, empieza a salir más información. Lo que le pasó a este muchacho fue que se bautizó, por lo que le dijeron los élderes, por la buena onda con los élderes, que eso siempre pasa con las hermanas. Después, ya en el tema dentro del mormonismo, empezó a leer, a buscar, la información le aparecía. Así es internet, Google, te pone la información, y empezar a descubrir algo que no sabes. Entonces, la retención, pueden bautizar 10 personas, sí, pero después esas 9 personas que se van a descubrir la verdad, lo que no le contaron justamente. Por eso, y siempre ha sido así, porque la gente que no está adoctrinada, que recién entra a la iglesia, tiene esa libertad de buscar todavía información. No el adoctrinado después de 1 o 2 años y más se pasó por el templo, ya está complicado de que asimile nueva información. Uh-huh. Uh-huh. Mira, sabes que a mí, yo fui vendedor mucho tiempo y en ventas a mí me decían, cuando tú haces una buena venta, el cliente se va contento, ese cliente te va a recomendar a una persona más. Tienes una recomendación más ahí. Pero ¿qué pasa si a esa persona tú le vendes mal y tiene una mala experiencia? Esa persona va a tener 5 malas referencias de ti.
O sea, hace mucho más daño las personas que se van que las personas que se quedan, o sea, que puedan atraer más. Por eso que cuando los misioneros dicen, hermanito, queremos salir con usted, que nos recomiende a alguien, mucha gente no tiene a quién más recomendarle. Porque Claro, ya no tiene a mí. Este es el dato, este es el dato más, el dato muerto, ¿no? Que se puede mostrar frente a otras religiones. Y otra cosa es que también hay menos personas naciendo en el convenio, menos matrimonios también, y ese es otro dato que afecta también a la iglesia mormona. Y tiene que ver con esto que está acá también. Este es Salt Lake Tribune, ¿no? Un periódico digital de Utah mismo, con la sede en Utah. Nada que ver con la iglesia mormona, pues es un periódico imparcial. Dice, ¿por qué tantas mujeres jóvenes están abandonando la iglesia SUC? Dice que de cada 10 mujeres, a 6 mujeres abandonan la iglesia SUC, 6 mujeres jóvenes, y se quedan 4. Entonces, las personas que tienen más propensas a salir son las jovencitas. ¿Por qué, Tony, tú crees que las jovencitas son una de los segmentos que más salen de la iglesia? Porque hay diferencias importantes entre una chica de la iglesia y una chica que no es de la iglesia mormona, ¿no? En estilos de vida, eh, en formas de comportarse. Eh, Primero empecemos por el machismo que sienten las chicas grandes, chicas casadas, con respecto a la posición de la mujer dentro de la iglesia, ¿no? Que es el de sumisión, que es el que tiene que cuidar a los nenes. Este, y después que los cambios en la iglesia restaurada son muy lentos y vienen siempre tarde. Siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Para qué le sirve la revelación a la iglesia restaurada si hace cosas que 200 años después, o 100 años después, o 50 años después, hace cosas que las iglesias no restauradas pregunten, ¿no? Che, pero al final, ¿de qué sirve estar del lado de Dios si Dios me está castigando con usar garments en 50 grados de calor, las mujeres más grandes? No puedo mostrar un poquito de la rodilla porque es pecado. Ahora me dejan mostrar los hombros, pero eso ya llegó un poco tarde, ¿no? Los chicos no son tontos. Y mira, le estoy leyendo el link que les voy a entregar, ¿no? El link que les voy a dejar. Y dice en una parte, considerando la encuesta de simología espiritual de Ryan Burr del 2025, esto es una encuesta del 2025, con una muestra total de 100.741 adultos estadounidenses, dice una gran cantidad en Estados Unidos, dice, el estudio reveló aproximadamente que 4 de cada 10 mujeres de la generación Z que crecieron como mormonas aún pertenecen a la iglesia, para las mujeres mormonas más jóvenes. O sea, 6 mujeres de 10 se están yendo. O sea, tienen una tasa de retención del 37.5% en mujeres, o sea, en este pequeño segmento de mujeres, que no estamos englobando toda la información que estamos ofreciendo acá de las otras estadísticas, ¿no? Pero una parte importante dentro del segmento de la iglesia, que son las mujeres jóvenes que se está yendo de la iglesia. Y con esto quiero presentar finalmente las estadísticas de Quick Mormon. Bueno, para los que no saben, Quick Mormon es una página que ayuda a desvincularse de la iglesia, ¿no? Si no me equivoco, es un conjunto de abogados con otras personas más preparadas que ayudan a que tú puedas enviar la documentación para retirar tus nombres de la iglesia, ¿no? Eso es lo que se cree. Yo estoy en mis serias dudas, en mis teorías de que no sé si se retiren o no se retiren finalmente estos datos, ¿no? Se debería hacerlo. Dice, las estadísticas. ¿Cuántas renuncias estamos tramitando? ¿Quiénes son los que renuncian? Cada cifra de esta página corresponde a un periodo reciente, no son totales históricos. O sea, las gráficas que voy a mostrar no pertenecen a toda la historia de las personas que están enviando su documentación, sino que al último año, solamente este último año. Quiero que vean este último año. Miren, este es semanal, quiero que vean el mensual. Denme un momento para mostrarles el mensual. A ver si
Acá está. Este es el mensual. Mire, julio del 2026, de este año, casi 900 personas han enviado la solicitud para quitarse sus registros de la iglesia. Casi 900 personas. Esto es lo que representaba en este gráfico que estábamos viendo acá, que es este gráfico amarillo, que va en pendiente creciente. Si se dan cuenta, ¿no? Representa esto, pero no representa lo rojo, que son las personas que se han ido sin retirar su información. Entonces, casi 900 personas en casi un mes. Eso es bastante. Y esto es semanalmente. Miren, semanalmente a esta página se le están enviando entre 100, 130, 80, por ahí es lo regular de las solicitudes que se envían para retirar su nombre de la iglesia. Y déjenme ponerle otro dato acá de la edad de las personas que se retiran. Denme un momento. Déjenme eliminar esta que está aquí para poder añadir otro más. Ok. Miren, la edad de las personas. Esto me gustaría que tú me des que tú piensas, Tony. La mayor cantidad de personas que se retiran de la iglesia están entre 30 años y 44 años. Bueno, ese rango de personas son las que vivieron con otra iglesia, con otra historia de la iglesia, ¿no? Yo diría hasta los 50 años, se crearon con un José Smith que se casó con las viudas de la guerra, que la iglesia no financiaba el uso no financiaba con su dinero, con el dinero de los miembros, a las empresas de misiles, ¿no? O sea, todo ese grupo de personas, en las que me incluyo, nos criamos con otra iglesia, con otra historia de la iglesia y con otra iglesia completamente diferente, ¿no? Una iglesia en la cual la modestia era no mostrar los hombros, y ahora está bien, ahora está perfecto, ¿no? Y son las personas que abren los ojos y dicen, oh, bueno, me parece que me están... Oye, Tony, ¿tú has registrado o tú has analizado las estadísticas de tu propio canal? ¿Cuáles son las edades que ve tu contenido? Sí, es parecida, sí, desde los 26 hasta los 40 y largos. De por sí Facebook es una red social que está enmarcada justo para ese tipo de gente, ¿no? Para esa edad. Después tenés los más pendex, o los más niños que van a TikTok o a Instagram, ¿no? Ese es el rango de edad que más está en Facebook. Iglesia. Claro, y terminamos con este último tema y con esta última gráfica que voy a presentar acá. La pregunta es, ¿por qué crees que tanta gente se va de la iglesia, Tony? Bueno, algo habíamos charlado. La gente, en su gran mayoría, se va porque descubre una historia que no conoció, que no conocía de la iglesia. Se crió con otra iglesia, ¿no? Una iglesia donde José Miguel era buenito, donde los perseguían, porque eran buenos, porque eran los religiosos, que lo mataron porque fue como cordero, en defensa propia, por supuesto, pero bueno, no es la historia con la que a uno le vendieron el paquete ¿no? El paquete premium del mormonismo. Entonces se desilusiona, se cae la iglesia que conoció, nota que hay falsedad y mentira en todo, y eso te abre los ojos para poder seguir buscando información, ¿no? El adoctrinado siempre te va a quedar que algo le toque o algo descubra. Y otro segundo punto es que, bueno, las religiones están quedando en desuso, ¿no? Para analizar dentro de ese libro, él hace una encuesta junto a otro investigador, o sea, esta información viene de un mormón, junto a otro investigador, y sacan esta información.
Dice que entrevistaron a personas activas, inactivas, excomulgados, pero que pertenecen a la iglesia mormona, y determinaron que solo un 6% de las personas que se van de la iglesia se van por su cambio de estilo de vida. Significa que porque han dejado de creer, porque bueno, algunos se han hecho ateos, otros realmente, por ejemplo, se puede determinar que salieron para vivir su vida, prácticamente, ¿no? A su cambio de estilo de vida. Eso representa solamente un 6%. Pero ¿por qué se va realmente a la iglesia, de la gente de la iglesia? Es ese 42%. La gente se va de la iglesia por la narrativa y el cambio de narrativa en la historia, ¿no? Por ejemplo, a Tony, por ejemplo, le contaron o le enseñaron que José Smith tradujo el libro de Mormón mediante el Urín y el Turín, que ponía mediante también el Espíritu Santo, y así tradujo el libro de Mormón. Pero después de un tiempo, a partir del 2013, cuando salen Ensayos del Evangelio, y ya lo publican en la biblioteca, comienza a ver este cambio de narrativa que José Smith también utilizó una piedra en un sombrero. Entonces, esos problemas de la iglesia son los que han hecho que la gente se vaya de la iglesia. Entonces, quiero hacer una comparación entre el 6% y el 42%, porque el 6%, digamos que, entre comillas, personas que han salido para pecar, pero solo representa un 6%. El 42%, en el que me incluyo yo, es donde la gente sale porque realmente conoce la verdadera historia de la iglesia, conoce esos detalles que no cuentan los misioneros. El 18%, que también es un argumento de los cuales los mormones, a veces tú les preguntas por qué se está yendo a la iglesia, y te van a decir, no, es que los líderes hablaron mal de él, quizás no le dieron un llamamiento, no le dieron ayuda, no sé, ajá, o sea, son problemas sociales que tú lo vas a encontrar en el trabajo, en la universidad, en todos lados vas a tener esos problemas, ¿no? Y obviamente que si hay personas que salen por esos problemas, ¿no? Pero eso representa solamente un 18%, mucho más que las personas que, entre comillas, quieren salir para pecar, ¿no? Y cuestiones sociales lo pongo en rojo porque sí es importante y es el cambio en cómo la iglesia se vincula con la sociedad. ¿Qué hablo? Problemas, por ejemplo, cuando hubo problemas de racismo, ¿no? Cuando hubo problemas de racismo en la época de Brigham Young y de José Smith y no podían las personas de color bautizarse, perdón, corrijo, no podían las personas de color sellarse, no podían las personas de color dirigir una reunión en la capilla, no podían bendecir. Entonces sí hubo esos problemas sociales, ¿no? Dentro de la iglesia, y eso también hace que las personas salgan de la iglesia. Esto de, por ejemplo, el problema que tienen o tuvieron con la comunidad LGTBI, ¿no? Que, por ejemplo, en el 2017 no querían dejar que las criaturas, los hijos de personas homosexuales, se puedan bautizar. Y después, en el 2019, ya les permitieron bautizarse debido a la presión. Este problema que siempre han tenido con la poligamia, ¿no? Ahorita en la actualidad ya no se practica, pero en la antigüedad, en los tiempos de José Smith, de Brigham Young y de muchos profetas de la iglesia, tuvieron problemas con la poligamia, ¿no? Y esa figura de la poligamia los persigue hasta el día de hoy. Y esos problemas sociales son los que hacen que la gente se retire también de la iglesia. Entonces, los porcentajes más grandes, 42 y 33, son los que enmarcan realmente por qué la gente se va de la iglesia, conjunto con las otras estadísticas que hemos mostrado. No sé qué tú piensas de ese gráfico, Tony. Bueno, los dos más grandes motivos tienen que ver con la iglesia. ¿Sí? ¿No? La historia es culpa de la iglesia, que la restringe, y la política de la iglesia, ¿no? Y su comportamiento con el Estado y con la sociedad. Después, la gran parte se va por la iglesia en sí. Después tenés los detalles entre personas y que algo también tiene que ver la iglesia en todo eso, ¿no? Porque al volverte adoctrinado, siempre hay uno que es más adoctrinado que otro, entonces también crea algún tipo de conflicto. Sí, tienes toda la razón. Bueno, amigos, esta es la información del día de hoy, la información que le hemos podido traer. El grave problema de retención que tiene la iglesia mormona en la actualidad, incluso frente a otras religiones, y lo hemos mostrado con estadísticas, ¿no? Yo me despido, igual, si ustedes tienen algún dato adicional que quieran, lo pueden poner en los comentarios. Sí me gustaría saber en los comentarios sobre este gráfico, ¿qué piensan ustedes? Por ejemplo,
este gráfico que mostramos casi al principio, les recuerdo, los verdes son los activos, los naranjas y los morados son los menos inactivos, los rojos son los que se han ido de la iglesia, los azules son las personas fallecidas y los amarillos las personas que han retirado sus registros de la iglesia. Quisiera que en los comentarios me pongan a qué grupo pertenece usted de todo este grupo grande que está acá. Yo pertenezco aún al grupo rojo porque aún no he retirado mis datos de la iglesia, estoy en el proceso de retirar los datos de la iglesia. Entonces me gustaría que ustedes saber qué piensan. Sé que las personas que han fallecido no van a comentar, ¿no? Tony, ¿tú cuál perteneces de este grupo? Creo que el amarillo era exmiembro con papeles, ¿no? Ajá. Bueno, yo salí en la camada de Mormon, todavía no pedía validación de documentación, de documento de identidad. O sea que yo soy de los amarillos. Excelente. Listo, amigos, esto sería todo en este capítulo. Gracias, Tony. Pueden ir y buscar a Tony en su página, Filosofía de Hombres Mezclada con las Escrituras, para que lo puedan buscar. Esto sería todo, amigos. Gracias, gracias. Chao. Chao, Tony. Un gusto haber contado contigo. Nos vemos.